Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar el reto número 20 al que fui invitado, el cual consiste en mostrar 5 suculentas gigantes o que crezcan en grandes colonias. Este reto fue creado por Brisa en el Jardín y a mí me invitó el canal Mi Jardín Hermoso. Entonces voy a presentar 5 suculentas, y inicio con la número 1. En número 1 tengo esta Gratopetalum paraguayense. Esta es originaria de México y Estados Unidos. Esta es una belleza, se reproduce muy fácil. Si ustedes se dan cuenta, hay un montón de hojas que se han caído y pues están en disposición de reproducirse. También la llaman madre perla. Esta belleza la podríamos tener en macetas colgantes o también tipo rastrero. Por eso ustedes ven que sale esto para acá. Entonces si estuviera directamente en el suelo, eh, empezaría. Por eso la palabra rastrero. Entonces tendríamos una increíble planta porque yo diría que se puede llamar que es invasiva. Se puede tener en semisombra y sol directo, pero al tenerla en semisombra no va a agarrar estos colores. El color de madre perla. Entonces el sustrato tiene que ser poroso. El riego, pues, cuando el sustrato esté completamente seco, porque realmente es una planta que es una suculenta que resiste bastante. Yo la tengo en, en sol directo y de ahí estas deformaciones. Parece una medusa. Entonces vamos con la número 2. En segundo lugar tenemos esta crásula o bata golum, o también llamada orejas de Shrek, trompeta o trompa de elefante, por la forma de las hojas. Es originaria de Sudáfrica. Hay jardineros que piensan que es tóxica, otros que dicen que no, pero creo que lo mejor es no arriesgarnos debido a este tipo de información para no correr el riesgo. Perdón. Esta en el suelo puede llegar a crecer aproximadamente 90 centímetros de alto y unos 60 de ancho, pero va a depender de las... Es que es una belleza, las puntas de las hojas. Va a depender de los cuidados y del lugar donde esté. Esta es muy fácil de reproducir. Miren, aquí cayeron unas hojitas y automáticamente pues empezaron a reproducirse. El sustrato tiene que ser poroso. Tendremos que tener cuidado con respecto al riego porque puede afectarle si es en exceso. Parece ser que las plagas pues le afecta la cochinilla y yo a esta pues gracias a Dios no he tenido este tipo de problemas. Entonces realmente es un pequeño árbol. Entonces yo la tengo en maceta porque por el momento no tengo interés que me crezca más. También puede ser trabajado como bonsai, pero no, yo nunca he visto un bonsai de esta planta. Entonces no sé qué tan bonito se vea. Aunque hay jardineros que dicen que sí puede funcionar así. Entonces, como les repito, tendríamos que tener cuidado con respecto a si es tóxica o no. Como les decía,
con respecto a su toxicidad tendríamos que tener cuidado. Esta puede estar al sol directo o en semisombra. Yo la tengo en parte luz filtrada y sol directo. Esta tiene una característica que cuando le pega sol directo las puntas de las hojas se ponen de color rojo. Como no está directamente al sol, pues no ha agarrado este color. Aunque hay unas que pareciese que podría cambiar. Pero como ahorita pues las altas temperaturas son muy fuertes, tendríamos que tener supervisión con respecto al lugar donde la vamos a tener. Entonces voy con la número 3. Como número 3 tenemos esta de Crassula capitelia, también la llaman llama de fuego o crassula de fuego. Es originaria de Sudáfrica. Le tengo este alambre aquí porque el peso es bastante grande y se me mueve. Entonces aquí está. Está en el suelo. Permítame. Esta belleza en el suelo llega a tener aproximadamente unos 25 centímetros de altura y 1 metro de ancho. Yo no he visto de ese tamaño, pero supuestamente esas son las dimensiones. A mí me gusta como está así. Y aquí la tengo por el momento, no la voy a colocar a un lugar que sea más grande. He tenido problemas con la cochinilla. Aquí hay que ustedes ven aquí es el macho de la cochinilla algodonosa. Ahí está esperando. Bueno, entonces ahorita vamos a darle tratamiento, porque sí he sufrido con respecto a estos animalitos. Vamos a aprovechar una vez. Ahora creo que se me esconde el muchacho. Bueno, como se dieron cuenta, pues le ataca la cochinilla algodonosa y los hongos, que son estos negritos que están aquí. La llaman crássula de fuego porque esta coloca, las hojas se ponen de color rojo cuando está al sol directo. Pero ahorita con las altas temperaturas pues tiene que haber, así como está aquí, tiene que haber supervisión porque si no le afecta. Yo la tengo a pleno sol, pero a cierta hora la muevo un poco para que no le afecte con respecto a ese problema. Aquí se están poniendo de color rojo. El sustrato tiene que ser poroso, el riego con cuidado. Esto lo vamos a hacer cuando el sustrato esté completamente seco. Se encuentra aquí, está seco, pero aquí todavía tiene un poquito de humedad. Se puede tener en semisombra, pero al tenerla ahí el color de las hojas van a ser verdes. Su crecimiento es moderado, entonces hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces para reproducirlo pues se dan cuenta del montón de retoños que trae. Yo no lo he querido sacar para no perder la forma. Entonces esta es la Crassula capitelia. Vamos con la número 4. En cuarto lugar tenemos esta Euphorbia mili, o también conocida como esta hermosa corona de Cristo. Esta es una belleza. En el suelo llega a crecer aproximadamente 1 metro de altura. Este también lo llaman un arbusto suculento. El sustrato tiene que ser poroso, buen drenaje, sol directo, pero siempre bajo supervisión. Esta está un poquito dañada porque se le presentaron unos hongos y ahí va. Las hojas las dejo aquí porque estas están bien, no tenían ningún problema y sirve de abono. Pero miren la maravilla, pues me dio un montón de flores. Están estas de aquí, viene aquí, aquí. Está esto de allá.
viene esta de aquí, aquí viene este montón. Esta es una belleza porque me invita, aquí en mi jardín, mis polinizadores son una abejita. Yo digo que es abeja por la apariencia, que es de color negro con naranja, partida a la mitad, del lado de la cabeza negro y del lado de abdomen naranja. Y una avispa, son pequeñitas las dos, anilladas. La avispa anillada tiene de color negro y amarillo. Estas son las que vienen a polinizar, pero todavía no he logrado que me dé semillas. Con ella hay que tener cuidado porque cuando se corta o se trabaja, pues saca un látex que es irritante y tóxico, entonces tenemos que tener cuidado con él cuando la vayamos a trabajar. Esta maneja muchos colores. Pero por lo que he visto, pues estos colores, mientras más exóticos son los colores, pues más cara es, obviamente. Así tiene que ser. Entonces esta es la número 4. Vamos con la número 5. En quinto y último lugar tenemos esta Francesco Baldi. Esta no está tan directamente al sol, pero les voy a mostrar otra en un momento donde sí está al sol directo y le cambia los colores. Esta belleza es un híbrido, por lo que no la vamos a encontrar en la naturaleza. Proviene de un Gratopétalum paraguayense y un Sedum pachipilum. Yo no sé si es Pachipitum o Pachipilum, pero de ellos dos es. Ambos son originales, son originarios de México. Entonces obviamente esta no tiene origen, pero yo asumo, me atrevo a decir que si proviene de dos que son de origen de México, pues obviamente ella pues es originaria de México. Entonces esta se da muy bien al sol directo, el sustrato poroso, riego con cuidado y el crecimiento pues es más o menos rápido. El de la paraguayense es más rápido que este, pero no deja de ser una belleza. Entonces ahorita les voy a mostrar otro que tengo a sol directo. Esta está a sol directo. Miren cómo cambian los colores. Es que es una belleza. Y pues esta pues es una gran colonia. Entonces con esto termino las 5 suculentas y voy a pasar a invitar a algunos canales. Amigos, entonces voy a proceder a invitar a algunos canales. A ver qué dicta la suerte. Marimé y sus creaciones. Jardín, huerto y más. Jardinería y más. El jardín de Sophie. Un mundo de plantas. Brisa en el jardín. Este lo voy a hacer a un lado porque este canal fue el creador de este reto. Aquí vamos a colocar otro. Kitchen Garden Official Channel. Suculentas Sandy 6716.
Comida y sabores de Oaxaca. Aquí, perdón. Amelia y su jardín. Huerta y jardín en mi terraza. Princesa traviesa. La misma de mis plantas. Las plantitas de Gelus. Aloida, pasión por las plantas. Van 14. Vamos a agarrar unos más. El jardín de Lili y algo más. Liz, mi jardín y algo más. Jardín, huerto y más. Entonces, estos son los canales que voy a invitar, amigos. Si ya participaron en el reto, pues ya no hay necesidad de volverlo a repetir. Esto no es una obligación, sino simplemente es una invitación entre amigos para pasarla bien, para compartir. Entonces, si desean hacerlo, pues excelente, y si no, pues no hay ningún problema. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Visiten estos canales porque tienen excelente contenido, y también Brisa en el Jardín y Mi Jardín Hermoso, que fueron el canal creador y el que me invitó. No se van a arrepentir, amigos. Hasta luego. Amigos, hubo un error y tengo dos canales repetidos. Jardín, huerto y más. Este de aquí y este de aquí. Entonces voy a retirar este. Jardín, huerto y más. Igual he sido invitado y estos son los canales. Hasta luego, amigos.